Penny Lane es una de las canciones más luminosas de Paul. Nació como tantas suyas, o de John, por un asunto de competitividad. Porque estos dos, que tantas canciones firmaron juntos y que se ayudaban a acabarlas o las completaban, incluso al final cuando ya los problemas eran serios, eran al mismo tiempo competidores natos. Como amigos y colegas, se espiaban también con el rabillo del ojo para ver qué era lo que el otro estaba haciendo, y si un día uno de ellos aparecería con una estrambótica propuesta. Todos podían tener la seguridad que en poco tiempo el otro llegaría con una más atrevida. Parte del éxito tiene que ver con esa competencia entre John y Paul. Parte de la explicación de los retos compositivos que iban logrando se explica desde esa batalla, pacífica pero continua, que los dos mantenían en silencio, pero con poco disimulo. Penny Lane nace después de que McCartney se marche totalmente alucinado después de que Lennon les presente a ellos y a George Martin Strawberry Fields Forever. Strawberry Field es un jardín de Liverpool donde John y otros chicos jugaban desde pequeños. La canción, ya se sabe, es impresionante. Paul se fue a casa maravillado y probablemente algo preocupado, ya que John había compuesto algo realmente grandioso. La respuesta no se hizo esperar y unos días después Paul entraba en el estudio con Penny Lane. La idea es básicamente la misma, pues es una calle de Liverpool. Los dos lugares hoy en día están siempre llenos de turistas, junto con el paso de peatones de Abbey Road. Probablemente son los dos lugares de la geografía Beatle más frecuentados por las multitudes. Paul la visitaba desde pequeño porque cantaba en el coro de la iglesia, y en el cruce, que es donde se hace transbordo de una buena cantidad de autobuses, quedaban Paul, George y John para ir después juntos al centro. Las dos canciones salieron como single juntas. Eran tan buenas que las dos estaban en la cara A. Fue una ocurrencia de George Martin, quien al mismo tiempo siempre señaló que había sido un error estratégico por su parte, pues debería haberlas reservado para el disco en el que en aquel entonces los Beatles estaban trabajando. El insuperable, que con esas dos canciones incluidas habría sido una especie de catedral gótica musical todavía más deslumbrante. La presión de la discografía era grande y había que sacar singles constantemente. El productor cedió a esas presiones y las publicó como disco sencillo con dos caras A, y por primera vez en mucho tiempo los Beatles no fueron número uno. Fueron desbancados por un empalagoso pero eficaz cantante melódico llamado Engelbert Humperdinck con su Please Realize Me. Por cierto, la reacción de la prensa tras este fracaso fue furibunda contra ellos. A las 2 semanas el single con las dos caras A se posicionó en el segundo lugar de las listas británicas, bloqueado el disco por el que ya hemos citado de Humperdinck. Los Beatles llevaban 11 números 1 consecutivos, algo nunca visto. Medio siglo después se volvió a publicar el Sgt. Pepper con otro de tomas falsas, primeras versiones, etc., en el que ya se incluyeron esas dos canciones, como debería haber sido. Antes lo habían hecho en el extraño Magical Mystery Tour. Sin embargo, Penny Lane, la calle, no la canción, tiene una historia turbia que no se suele contar. En la gran mayoría de las ciudades del mundo, digamos, civilizado, se han aprobado normativas para que el nombre de las calles nada tengan que ver con personas de dudosa moralidad. Por eso en Alemania no hay Avenida Hitler. En España, al aprobarse la ley de memoria histórica en 2007 y la posteriormente en 2021 la ley de memoria democrática, se dictaminó que había que sacar del callejero todos aquellos nombres de personas que, por ejemplo, hubiesen tenido una relevancia significativa durante la etapa fascista del gobierno del dictador Franco. El Ayuntamiento de Inglaterra intentó sacar del callejero el nombre de todas las personas que se hubiesen enriquecido a costa de la esclavitud. Desde luego, parece un más que buen motivo para suprimir sus nombres de las calles de una ciudad. Quien ocupe tal honor lo ha de merecer por sus buenas obras, genialidad artística o cualquier otro motivo que podamos defender, digamos, desde un punto moral. El señor James Penny fue un repugnante comercializador de esclavos, un individuo que se hizo rico comerciando con seres humanos que, obviamente, para él no eran dignos de ser considerados humanos. James Penny es el responsable del sufrimiento de miles de personas y por lo tanto no merece que una calle lleve su nombre. Así lo entendieron los legisladores de la ciudad de Liverpool y por lo tanto anunciaron su intención de eliminar una serie de nombres del callejero urbano. Pero claro, una de las calles era Penny Lane, la que cantan los Beatles, sí, y también la dedicada a un esclavista del siglo XVII que se enriqueció a costa de traer seres humanos desde África hasta América. Se hizo todo un desastre cuando alguien descubrió que al aplicar la ley, Penny Lane tendría que desaparecer del callejero de la ciudad. En Liverpool, la norma afectaría al nombre de 7 calles, pero solo por una de ellas la ciudad se puso en pie de guerra. Lógicamente, los políticos dieron marcha atrás y Penny Lane se sigue llamando Penny Lane. Eso sí, ahora tiene una plaquita en la que se explica quién fue el susodicho, pero sigue allí. Penny Lane no se toca.